Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Pues bueno, les cuento, los otros días fue un tremendo llanto porque ay, ¿cómo pongo esto? ¿Cómo les explico? Nikki se está rascando tanto que le sale sangre y entonces tiene mucha picazón y no sé qué, y entonces empecé a llorar porque Nikki es mi vida y si le pasa algo yo me muero. Entonces, pues no tenía dinero para llevarla al veterinario, pero ya tengo dinero para llevarla al veterinario, así que hoy vamos a llevar a Nikki al veterinario. Que no sé realmente qué es lo que tiene, creemos que tiene sarna, pero no sabemos realmente qué es lo que es, así que hay que llevarle al veterinario porque tengo miedo que le pase algo. Vean, tiene como que la piel se le está cayendo. Miren qué horrible se ve. Ay, no seas tan puta, no seas tan puta. Miren las manchitas de tanto rascarse que se saca sangre. Ay, no, es horrible. Es horrible, mírala qué putita. Tan linda. No tenía el dinero para llevarla y yo dije, bueno, no la puedo llevar hasta que no cobre por YouTube. Pero resulta ser que un suscriptor hizo una donación y entonces con ese dinero ya por fin la voy a poder llevar al veterinario porque la verdad me preocupa. Ven, niña, ven. La verdad me preocupa muchísimo y no. Si a Nikki le pasa algo literalmente, no sé qué va a pasar conmigo, pero no le puede pasar nada. Entonces voy a cambiar el dinero y vamos a llevarla al veterinario a ver qué es lo que le dicen. El dinero. Aquí hay 50. Aquí hay $50. Imagínate, mira, que nunca les he enseñado. Este es el billete de 500 pesos. 200 pesos. Y 100 pesos. Aquí hay $50. Vean qué cantidad de billetes. A ver, aquí, este es 200 y 100. Aquí hay $1 en estos dos. Entonces esto es $1. Y en todo esto hay $50. Entonces ya puedo llevar a Nikki al veterinario. Voy a llamar un carro. Bueno, les cuento lo que pasó en el veterinario. Resulta que lo que Nikki tiene es como una especie de intoxicación por una comida que se le dio y que los perros no pueden comer porque si no los intoxica y los envenena, cosa que no sabíamos en lo absoluto. Nikki tiene una dieta súper estricta, ella no come nada con grasa, no come nada salado, no come harina, no come nada. Así que pues todos pensábamos que iba bien, pero pues resulta que los perros no pueden comer yuca, que esto fue lo que ella comió y no puede comer. Entonces está intoxicada. Le mandaron una cantidad de cosas que es como por 4 días. Tengo que estar yendo al veterinario 4 días seguidos. Entonces aquí yo tengo la receta de lo que le hicieron. Le voy a decir qué fue exactamente lo que hicieron. Lo primero que le hicieron fue un raspado de piel. Aquí está. Ahí fue donde se dieron cuenta que no era sarna, que es lo que yo pensaba que ella tenía, pero no es sarna, sino que estaba intoxicada. Y después le mandaron 3 inyecciones. Nikki pesa 10 kilogramos. Le mandaron vitamina D por 7 días, o sea que no son 3 días, son 7 días de vitamina D. Fosfotón, no sé qué cosa es eso, por 3 días. Y la reconsulta es 25/12 con el dermatólogo. Y la dexametasona, que es de 3 a 5 días. Aquí está, o sea, le mandaron toda esa cantidad de cosas. Me dio mucha lástima, de hecho no pude quedarme a ver porque pues yo me desmayo cuando veo jeringuillas y cosas. Y cuando vi que estaban pinchando a Nikki, pobrecita, y Nikki así como normal y yo tipo, ay, me voy a desmayar. Entonces Nikki estaba ahí muy campante. Ven Nikki, ven. Véanla. Mi niña, pesa 10 kilogramos la niña. Pesa 10 kilos, mi puchucha preciosa. A ella no le gusta que la graben ni que le tiren fotos. Ve cómo vira la cara, porque ella sabe que estoy grabando. Ella sabe cosas. Y en el veterinario ese que yo la llevo, hay como una tiendecita que venden cosas para perros, le compré esto.
que es como para que juegue, entonces lo tira. Y todavía no está familiarizada con él, así que todavía no le queda atrás. Bueno, voy a aprovechar que esta hora es a la hora que entra agua para poder lavar, porque la lavadora automática, que fue una de las primeras cosas que yo me compré cuando tuve mis primeros sueldos de YouTube, que fue lo mejor que hice, la lavadora automática gasta muchísima agua, y como en La Habana, bueno, en Cuba, todo falta, el agua no es la excepción, entonces necesita bastante agua, y a esta hora es cuando más agua hay, el agua está cayendo todo el tiempo, así que voy a aprovechar para lavar algunas cositas que tengo que lavar. Listo, ya se conecta por ahí el tubito por el que suelta agua. Hay como una tubería ahí abajo que yo la abrí para meter el tubo para que todo esté bien conectado. Entonces voy a meter las cositas blancas, voy a quitar el abrigo. Voy a meter las cosas blancas ahí. Ahora simplemente selecciono la cantidad de agua y la cantidad de tiempo y la cantidad de todo. Qué cosa más hermosa, como cae el agua de ahí. Literalmente esta fue una de las mejores inversiones que hice. Quito el IES, yo lo pongo lavado rápido porque la ropa no está muy sucia. Y la cantidad de agua, y ahora le echo el detergente, según dice aquí. Qué bello. Tienen que entender que yo me sorprenda con todas estas cosas porque en mi vida, nunca en mi vida había tenido nada de esto, ni había visto nada de esto. Así que es como que, wow, la tecnología. Ahora, pues nada, se lava solo. Va cambiando los modos por aquí y listo. Lo cierto, seguí comprando algunas cositas para Navidad que según yo me faltaban. Compré una alfombra que la voy a lavar porque ya está llena de pelo de Nicky. Vean qué belleza, está hermosa la alfombra, me encantó. Si se dieron cuenta que puse esto aquí, qué lindo, dice Merry Christmas, me encantó también, hermoso. Bueno, cuando salía con Nicky del veterinario, pasé por una tienda y encontré refresco porque yo necesitaba comprar refresco. Ah, esto también lo compré en esa tienda, una escoba. Yo necesitaba comprar refresco para fin de año, porque, o sea, fin de año. Y encontré ¡Chacha! Coca-Cola. Súper barato. El pomo grande, súper barato. Costó 800 pesos. 800, 900. 900 pesos. Aquí te voy a dejar la conversión en dólar. Dime qué tal está, si en tu país la Coca-Cola de este tamaño es más barata. No sé, pero yo lo vi súper barato. Porque pues la he visto más cara. La he visto muchísimo más cara. Y además a mí me encanta la Coca-Cola. Ya sé que no es sano, ya sé. Pero me encanta, lo siento, es mi gusto culposo. Aquí está, la Coca-Cola. Entonces compré como 4 pomos para el 24 y fin de año y abrí uno de los 4. Y bueno, cuéntenme, ¿qué van a hacer ustedes para el día 24? Que si mal no me equivoco es... Ustedes están viendo este video el día 22, así que ya mañana es 23 y pasado 24. Díganme qué van a estar haciendo el día 24, si tienen planificado algún plan. Yo la verdad no tengo planificado nada extraordinario más que estar aquí en el apartamento. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué van a hacer, cuál es su tradición en tu país, qué vas a hacer, si te vas de fiesta, si te vas de cena familiar, no sé. Amo la Coca-Cola. Ella está lavando. Bueno, el tratamiento de Nicky no es nada barato, costó 1.300 pesos, todas las vacunas, recuerden que son 3, 1.300 pesos esto en dólar, pero también hay que pagar un carro para ir y un carro para virar porque el veterinario no es cerca, no es en la esquina, no es en la otra esquina, y el transporte público no sirve, el transporte público es casi inexistente, para no decir que inexistente, además corres peligro de que te roben, de que te maten, de muchas cosas. Entonces sí va a salir un poquito caro, pero imagínate tú. Hay que curarla. Tengo miedo de que no me alcance el dinero que tengo ahora, pero esperemos que sí. Hace rato, hace ya que no las había enseñado, tengo esto, que es una bocinita, que la estoy utilizando para hacer karaoke. Karaoke y escuchar muchas canciones en inglés, porque si recuerdan de mis anteriores vlogs, les dije que estaba estudiando inglés, pues necesito mantener conversación en inglés.
Entonces conecto la bocina al televisor, pongo ahí y empiezo ya a cantar y a cantar y a cantar. Y me entretengo y salgo del estrés. Yo no sé ustedes, pero a mí este mes de diciembre me causa muchísima depresión. Me causa mucho estrés porque no lo sé. Tal vez por las fiestas familiares y que mi familia siempre ha sido muy desunida. Entonces, pues, este mes de diciembre como que yo veo a todo el mundo en familia, todo el mundo sé que yo tipo... ¿Han visto la película de El Grinch? El Grinch se llamaba así, El Grinch. Pues así mismo, lo que sin odiar la Navidad, es más bien odiando las fiestas. Pero no es como un odio, es más como que... Ay, no sé cómo explicarlo, es raro, pero bueno, que estos días no me siento bien. Estos días me siento súper decaído, súper con ganas de estar acostado todo el día, sin salir, sin ver gente, sin ver absolutamente nada. Esta es mi agenda en la que yo planifico todos los videos que tengo que grabar. Aquí tengo una pila de ideas. Sin embargo, no he podido hacer muchas grabaciones porque todas las ideas necesitan inversión. Entonces la que sí pude hacer fue el tema de la Navidad, que se lo subí a mi canal oficial. Si no han visto la Navidad prohibida en Cuba, ahí está. Pero sí que tengo muchísimas ideas aquí apuntadas y organizadas. Entre otros temas, pues subir un video para nadie es un secreto. Y yo creo que ustedes lo saben, que el internet en Cuba es demasiado costoso. Y más para una persona que crea contenido para las redes sociales como lo hago yo. O sea, subo videos a YouTube, videos que me llevan gigabytes y el internet en Cuba es demasiado costoso. En fin, pues los del gobierno... Ay, qué lindo gobierno. Lanzaron un comunicado que a partir de enero el internet en Cuba iba a ser más costoso todavía. Y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, lo que tienen que hacer es bajar los precios y lo van a subir. En fin, no solo eso. Dicen, no estoy asegurando nada. Es pura especulación basado en lo que dijo el vicepresidente. Que van a poner un límite de internet en dinero cubano, o sea, en el peso cubano, que es lo que cobra la gente. Y cuando tú superes ese límite, que vamos a decir que no es un límite muy... que tú te vas a demorar para gastarlo, no es un límite ahí que tú lo vas a gastar en un día. Cuando tú llegues a ese límite, vas a tener que pagar, si quieres tener internet, pagar en dólares más caro para tener internet. Y yo me pregunto, no entiendo, es que... Mira, el internet es malísimo. Te demoras un año publicando un video, te demoras un año abriendo Facebook, te demoras un año enviando un mensaje y encima le van a subir el precio. O sea, no te basta, Texa, con tener el peor internet del mundo y encima también el más caro del mundo. O sea, es como que no le entiendo. Pero como nadie se queja, yo estoy muy en contra de esa ley, de la de... porque van a dolarizar muchas cosas. Ya que ya todo está dolarizado, vamos a decir que lo van a hacer oficial. Pero, ay no, qué estupidez. En fin, que el internet va a ser más caro todavía. Y bueno, si en enero del 2025 yo manifestando en mi anterior blog un 2025 próspero, un 2025 bueno, y ya esta gente me están saliendo con leyes que me rompen el cerebro, porque aquí nadie cobra en dólar, excepto los que trabajan con YouTube y de esas cosas. Pero igual, no alcanza, es que no entiendo. Es una soga que cada día que pasa se ahorca más hasta matar a todo el mundo. Así estamos. Bueno, en este canal haremos lo posible por no desaparecer de YouTube, porque necesitamos ser youtubers con millones de seguidores. Y bueno, gente, vamos a dejar el vlog hasta aquí. Recuerden que estamos subiendo un video un día sí y un día no, también en mi canal oficial Kevin Hernández. Si no estás suscrito, ve y suscríbete. En este también suscríbete si no estás suscrito. Deja tu like y deja tu comentario para que YouTube recomiende más el video y así muchas más personas lleguen al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.